Barcelona es el claro ejemplo del sistema multicultural que ha fallado. Soy Paul, soy concejal en el Ayuntamiento de Salou por Vox, soy uno de los 3 concejales. ¿Qué opinas de la monarquía? Una parte muy importante de España y al final de nuestra ley, de nuestra Constitución, y a la que nosotros, pues además como cargos públicos, le juramos lealtad. Está relacionada la inmigración ilegal y culturas que no son compatibles con la nuestra. Es que en las cárceles juveniles el 75% de los jóvenes encarcelados son extranjeros. Ese 75%, el 50% son marroquíes. O sea, es un dato que utiliza todos esos suministros que tú pagas y mientras el ocupa está dentro tú tienes que mantenerle. ¿Qué barbaridad es esa? Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Aarón y este es mi compañero Jonathan, y en el podcast de esta semana seguimos la temática que tuvimos la semana anterior en la que entrevistamos a Podemos. En esta entrevistamos a un partido político de un rango totalmente contrario, que es Vox, y con nosotros nos acompaña Paul, que es el concejal de Salou representando a Vox. Encantados. Muy buenas, un placer. Bueno, yo soy Paul, soy concejal en el Ayuntamiento de Salou por Vox, soy uno de los 3 concejales que estamos ahí, soy el más joven del ayuntamiento y pues un placer estar hoy aquí con vosotros. Bueno, lo primero que te voy a preguntar es ¿por qué entraste como concejal de Vox? ¿Por qué te metiste aquí? Mira, es muy curioso porque, bueno, como veis, pues soy algo joven, tengo 20 años y realmente yo entré en Vox bastante más joven, entré con 14 años y fue en 2019 pues cuando yo estaba en el instituto, lo normal vaya, y fue cuando pues todos los medios hablaban de Vox. Fue una de las irrupciones más fuertes de Vox, donde pues yo como joven, bueno, chaval curioso, empecé a leer pues los idearios de distintos partidos políticos, entre los cuales el más polémico en aquel momento, que era Vox. Yo digo, bueno, me leo las 100 medidas que tenía Vox y yo digo, ostras, pues yo pienso igual. Entonces a partir de ahí yo ya contacté con el partido, fui asistiendo a pequeños actos y tal, hasta el día de hoy, vaya. Que el año pasado, en 2023, hubieron las elecciones municipales donde pues tuve el honor de formar parte de la candidatura de Vox en Salou y pues ahí estamos en el ayuntamiento dando caña. Dime, Paul, ¿cómo surge Vox? ¿Cómo aparece? ¿Por qué? Mira, ya de hecho yo entré en Vox en 2019 por mi edad también, no podría haber entrado mucho antes, pero a nivel así como histórico, Vox nace en el 2013, a finales de 2013 más o menos, y nace en un contexto pues de hartazgo, de gente ya harta de lo que conocemos como el bipartidismo, y nace pues como una fuerza política en defensa pues de la seguridad, la libertad y sobre todo de uno de nuestros pilares fundamentales, que es la unidad de España. ¿Cómo hace Vox en España ese boom que de repente peta y sale en todos los lados? Fíjate que fue en 2018, en las elecciones en el Parlamento de Andalucía, cuando nadie conocía sobre Vox, nadie sabía quiénes éramos. Y fueron unas elecciones pues, muy especiales porque pues, nadie hablaba de nosotros, no nos daban apenas representación. Decían que no íbamos a sacar nada y justamente sacamos 12, si no me equivoco, 12 diputados en Andalucía. O sea, de que te den nada a ser una fuerza con tanta fuerza, pues fue como ya una primera toma de contacto ya pues para lo que vendría después también con los diputados en el Congreso y el resto de instituciones. Cuando surgisteis en España, tanto en España como a nivel europeo, a Vox se le planteó un cordón sanitario en el que básicamente estabais incapacitados a nivel de negociaciones con otros partidos, que por ejemplo PP, que está más alineado con vosotros, y me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, por qué pasó tanto en España como en nivel europeo con partidos como el de Le Pen, Meloni, Víctor Orbán, etcétera, etcétera. Mira, pues es muy curioso además el ejemplo que das. Como te he dicho, Vox nace desde ese hartazgo por el bipartidismo de gente pues, que quiere un cambio real, y nosotros no hemos venido a decir pues, lo que dicen el resto de partidos. Nosotros hemos venido a poner los problemas reales de los ciudadanos, a hablar sobre seguridad, hablar sobre inmigración, un tema que antes nadie hablaba y ahora pues, está a la orden del día. Entonces, cuando lo que conocemos como el establishment ve que alguien les pone en peligro todo lo que es su sistema, pues lo que quieren hacer es hacerle ese cordón que la gente llama sanitario y que nosotros llamamos cordón antidemocrático, porque es lo que es, porque al final nosotros somos una fuerza política democrática que nos presentamos a las elecciones y sacamos un buen resultado y representamos a millones de personas.
Entonces, esa es la situación y lo hacen con Orbán, lo hacen con Le Pen, lo hacen con nosotros porque al final denunciamos todo lo que está pasando. Al final no queda otra opción que alinearse entre vosotros, sobre todo a nivel europeo, y me gustaría preguntarte cómo son estas relaciones, cómo se forman en partidos que igual tienen intereses muy similares, pero en perspectivas muy distintas de países distintos. Vale, pues mira, fíjate, a nivel europeo es muy interesante porque lo que existe históricamente es una gran coalición. Aquí en España, pues es lo que hemos hablado del bipartidismo, estaba el PP, estaba el PSOE, pero lo que pasa es que en la Unión Europea son coalición. Votan lo mismo el 90% de las veces. Mientras aquí hacen como que se pelean y tal, en Europa votan el 90% de las cosas en conjunto. Y de Europa, pues vienen muchísimas cosas las que se deciden aquí. Entonces, en la Unión Europea, pues está el EPP, que es el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas, los verdes, liberales, está el ECR, que es el partido europeo del que ha formado Vox hasta hace poquito, y ahora nos hemos unido a Patriotas por Europa, que es un nuevo partido europeo que al final lo que busca es aglutinar y unir el mayor número de partidos, pues, patriotas, soberanistas, para dar una respuesta conjunta a las problemáticas que sufren las naciones dentro de la Unión Europea. Pues justo con esta solución de problemas quería hacer la próxima pregunta, que era un poco todos estos partidos que tienen un cordón sanitario, que no tienen posibilidades de pactar con otra gente que no sean con los de su mismo sector, ¿qué aportan a Europa? ¿Qué medidas quieren traer? Eso es muy relativo, porque realmente eso de que no podemos hacer nada no es así. Es decir, justamente nosotros, Vox, hemos pasado de tener 3 eurodiputados a tener ahora el doble, tener 6. Y ya pues en la legislatura pasada, pues desde lo que se propuso desde nuestro eurodiputado Jorge Buxadé, se reformó lo que es Eurodac para que se pueda identificar pues la huella digital y se pueda identificar a los inmigrantes ilegales para poder dar una respuesta firme a la inmigración ilegal. Y eso lo hizo Vox, que estaba dentro de ese cordón sanitario y que a pesar de que ellos lo intentaran, al final ven que lo que proponemos tiene sentido, es necesario y cosas que antes parecían inimaginables que se escucharan en la Unión Europea o en el Congreso Nacional, en nuestros ayuntamientos incluso, ahora pues millones de españoles, de ciudadanos y de europeos que no estaban siendo representados, ahora tienen una voz en Europa, en el Congreso y en las instituciones. También lo comentamos un poco en el podcast anterior con Podemos, y contigo también lo querríamos comentar también un poco más adelante, pero este cordón sanitario se tradujo a todos los medios, y con medios también me refiero a medios de comunicación, de no se sacaban noticias o igual se os cortaba un poco la voz, ¿puede ser? No sabía, me gustaría saber tu opinión al respecto. Es curioso que me lo preguntes, porque la gente no sabe cuándo estamos grabando esto, pero justamente hoy Pedro Sánchez ha anunciado que va a destinar millones y millones de euros más a regar a esos medios de comunicación. Al final, la gente, los medios, no muerden la mano que les da de comer. Son medios subvencionados que al final no tienen por qué dar las noticias reales y al final acaban manipulando nuestro mensaje para cumplir el objetivo de quienes les dan ese dinero. ¿Creéis que sufrís muchas críticas? Porque yo cuando escucho a alguien de Vox, bueno, he escuchado también como gente diciendo, es que este vota Vox y ya te esperas como lo peor o se le pone la etiqueta de facha o que si no sé qué. ¿Crees que se os critica demasiado? Es lo que te digo, a raíz de los medios de comunicación subvencionados y de la gente que crea, al final incita al odio contra nosotros, crea esa imagen. Nosotros llevamos hablando ya un rato y la gente que nos conoce ve que somos gente normal, que defiende cosas de sentido común, que ni tenemos cuernos, ni mordemos, ni nada. Defendemos cosas que la gente piensa y que la gente vive. Entonces, al final, esa es otra de las realidades que vivimos. Eso también lo querría comentar porque esto salió mucho en los comentarios y es que es un problema muy creciente en el lenguaje que utilizamos en la política de ahora en España, y es que se le llama muy a la ligera a todo el mundo nazi, facha, comunista y cosas así, y me gustaría saber tu opinión de decir, lógicamente no sois nazis, sois personas normales como tú has dicho, pero también no sé si tendrías un mensaje para todos los que piensan así tan a la ligera, qué mal puede hacer esto para todos nosotros, para todos los márgenes políticos, ¿cómo puede afectar eso a largo plazo? Mira, pues fíjate, al final es incluso peligroso.
cuando tú llamas a todo el mundo nazi, a todo el mundo lo calificas con calificativos de esta magnitud, lo que generas es que cuando llegue realmente un partido peligroso, la gente no esté alerta. Ahora todo es facha. O sea, animas a la selección española, eres facha. Sale Carvajal a animar a la selección, es facha. Lamine Yamal, del que se habían abanderado, también hace un gesto a Pedro Sánchez, ahora también es facha. Que te da miedo salir a la calle, eres facha. Que te han subido la cesta de la compra, eres facha. Esto no puede ser. Al final es un mecanismo que ha tenido la izquierda para señalarnos y al final les va a salir el tiro por la culata porque es una estrategia muy peligrosa y que puede acabar muy mal. Ostras, una cosa, hablando de esto de España y todo, ¿cómo ves de que en España levantar la bandera es como lo que dices tú, a lo mejor ya te pintan de facha? ¿Cómo ves esto? Porque, por ejemplo, en otros países como Argentina levantan la bandera súper orgullosos de soy argentino y viva Argentina y no pasa nada. Pero aquí en España dice viva España, saco bandera y se te pone ya como facha o cosas muy malas. Mira, no hay nada más bonito que tener orgullo por la nación. Sacar la bandera de España es lo más normal, tú lo dices, en Argentina, en otros países, es algo normal. Aquí, ¿por qué no lo es? ¿Por qué nos han querido decir que sacar la bandera de España es algo malo? Es decir, en otros países se hace y no hay ningún problema. Aquí parece que en España podemos sacar las banderas de todos lados y cualquier tipo de banderas, menos la nuestra propia. Eso también da mucho que pensar. Voy a preguntarte lo mismo que hicimos a Podemos, pero en este caso tú eres la versión pues, opuesta, y es de si os considera un partido pues, de extrema derecha. ¿Crees que es así realmente? ¿Es vuestro enfoque? Lo que te tengo que decir es que somos un partido de extrema necesidad porque las necesidades de los españoles son extremas realmente. Nosotros, ya te he dicho, venimos a defender cosas de sentido común, seguridad, libertad, empleo, vivienda. Eso ni es de extrema derecha, ni es de extrema izquierda, ni es nada. Eso es de sentido común. Y al igual que hemos hablado antes de la Unión Europea, al final, yo creo que el sistema de izquierda-derecha ya está superado. Ya no tiene sentido. Es decir, yo creo que lo que tenemos que hablar es ya de partidos globalistas y de partidos patriotas. Porque al final nosotros lo que defendemos es lo que los españoles necesitan. Nosotros defendemos los problemas reales. Y no defendemos agendas extranjeras elegidas en un despacho de burócratas y de élites en las que nos dicen cómo tenemos que comer, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que relacionarnos. Y esto me refiero a la famosa Agenda 2030 que todos los partidos de España abrazan, todos. No hay ni uno solo que no, excepto Vox. Entonces ahí está claro que no es que Vox esté solo, sino que solo queda Vox contra los globalistas y contra aquellos que nos quieren imponer agendas extranjeras. Ahora que hablas de la Agenda 2030, también es un tema que ha defendido Vox muy a capa y espada, como tú has dicho, sois los que más os distinguís de este aspecto, y me gustaría saber, en plan, ¿qué es para los oyentes que igual no saben qué es? Porque realmente en la política se habla mucho, pero la gente normal no tiene por qué saberlo. ¿Qué es la Agenda 2030? En plan, ¿qué propone y por qué Vox está en contra? Vale. Mira, la Agenda 2030 está recogida por 17 puntos que se llaman los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 puntos que tú los lees y no puedes estar en desacuerdo. Acabar con el hambre en el mundo, acabar con la pobreza, bla, bla, bla. Pero luego, cuando miras más allá, ves que detrás de eso lo que hay es cientos y cientos y cientos y cientos de páginas de un programa político, de un ideario político. La Agenda 2030 llega a España porque en el 2015, fíjate, Mariano Rajoy, del Partido Popular, fue quien comprometió a España en la Agenda 2030. Una agenda que te dice que va a acabar con el hambre en el mundo, pero luego no te dice que a lo mejor tienes que acabar comiendo insectos. Unos que te hablan de la libertad, porque luego si no tienes dinero para comprarte un coche nuevo y gastarte 50.000 euros, pues lo siento, a Barcelona, a Madrid y a muchas ciudades muy cercanas a nosotros, pues no puedes entrar. Entonces, ¿qué es esa Agenda 2030? ¿Puede venir todo el mundo aquí? No cabe toda África en España. ¿Por qué tenemos que abrir las fronteras a todos los países? ¿Eso quién lo decide? ¿Por qué no dejamos a los países, a los ciudadanos, que decidan sobre los temas que les competen? Eso se llama soberanía. Y es lo que defendemos desde Vox. Nosotros tenemos lo que es la Agenda España, que es la contraposición a la Agenda 2030, que frente a ellos que defienden esa agenda de élites y de burócratas, nosotros lo que defendemos es a los españoles y lo que viene siendo el sentido común y las necesidades reales de los ciudadanos.
Muy bien, perdón por irme un poco, pero ahora que lo habías dicho, la respuesta, si os considerabais de extrema derecha, y me has deshecho un poco el guión, porque claro, la siguiente pregunta era de cómo consideráis vosotros entonces a partidos de distintas opiniones de España, por ejemplo, PP, Vox, o sea, Vox, PSOE, Podemos, etcétera, etcétera. Mira, si nos rigiéramos al término de izquierda y derecha, lo que sí que te puedo decir es que en España no hay ningún partido con representación de extrema derecha. No hay ninguno. Lo que sí que hay, y además confesos, son partidos de extrema izquierda radical. Eso sí que existe en España y esos medios que hemos hablado antes, nadie habla de ello. Claro, tenemos al PP, que pues unos días te dice que hay que acabar con este gobierno criminal, pero al día siguiente te pacta el Consejo General del Poder Judicial, te pacta Radio Televisión Española, te llegan a Europa y tienen a la misma presidenta de comisión, o sea, a von der Leyen, y votan lo mismo el 90% de las veces. Tienes a Podemos, que bueno, cada día está un poco más desubicado, que si sus peleas con Sumar, que si con Más País, bueno, que también están ahí. Y luego tenemos a los separatistas, que ya te da tanto que si por nosotros fuera estarían todos ilegalizados, y además muchos de ellos, sobre todo del País Vasco como Bildu, tienen a terroristas, lo repito, terroristas condenados por delitos de sangre en sus listas electorales. Obviamente nosotros con eso no podemos estar más lejos y no podemos oponernos más todavía, porque nosotros no concebimos este tipo de representación de partidos con terroristas y separatistas y que vayan en contra de la Constitución. Esto, perdón por pinchar un poco, pero esto me recuerda lo que decías antes de que a Podemos, a Vox, se le pinchaba mucho por decir, vosotros no tendríais que estar aquí, pero cuando Vox estaba ganando en Andalucía era porque la gente lo había querido. Y este relato con los independentistas es como negar a la gente lo que está votando realmente. En plan, ¿por qué viene esta opinión real? Si al final es lo que la gente quiere. Lo que hay que entender es que cuando hay un juego, cuando está la política, todos tenemos que seguir las mismas reglas. Nosotros, Vox, somos una fuerza constitucionalista que, bueno, respetamos la Constitución, no es que seamos constitucionalistas en sí, es que todos deberíamos de respetar la Constitución. La Constitución no es nuestro programa político, pero nos tenemos que regir por ella. Y entendemos que una fuerza con representación en España tiene que regirse por las leyes vigentes. Un partido que confesamente va en contra de las instituciones, en contra de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en contra de la monarquía, en contra de la unidad de España, en definitiva, en contra de la Constitución, no es un partido legal porque va en contra de la ley. Creo que es muy, muy sencillo de entender. Nosotros lo defendemos y no es algo que nos inventemos nosotros. Simplemente fíjate en el resto de Europa como hay países que a los nacionalismos de este tipo pues no se les permite participar de la vida política. ¿Qué opinas de la monarquía? Lo has mencionado y ahora me ha hecho como el ding dong. ¿Y qué opinas de la monarquía? ¿Crees que es algo necesario? Nosotros entendemos la monarquía pues como que el rey es el jefe del Estado, cabeza de los ejércitos y una parte muy importante de España y al final de nuestra ley, de nuestra Constitución, y a la que nosotros, pues además como cargos públicos, le juramos lealtad. Que además esos políticos separatistas cuando juran su cargo también tienen que jurar lealtad al rey, pero luego se inventan sus mecanismos por imperativo legal, promet, y al final, pues claro que es necesario, totalmente. ¿Me podrías resumir de forma breve qué hace Vox para mejorar en la sociedad? Como te he dicho, dar voz a millones de ciudadanos que antes no la tenían. Que se escuche en los parlamentos, en los ayuntamientos, en las instituciones, un discurso que antes nunca se había escuchado. Poner los problemas reales de los ciudadanos encima de la mesa, la libertad, la seguridad, los problemas, nosotros no sé qué edad tenéis, pero somos jóvenes, problemas reales como de la vivienda, del acceso al trabajo. Son temas muy importantes y que al final parece que solo se utilicen en campaña electoral para atraer nuestro voto. No, perdona, nosotros no queremos migajas, no queremos bonos culturales, nosotros queremos trabajar, poder comprar una vivienda, formar una familia y tener pues lo que es nuestra vida, todo aquello que nuestros padres tuvieron y que nosotros vamos a ser la primera generación que va a vivir peor que la de sus padres. O sea, eso es muy duro y parece que los políticos
de hoy en día solo nos utilizan para mercadear con nuestro voto. Ahí también nosotros tenemos que ser exigentes y como digo, exigir que nuestras necesidades también se vean recogidas, claro que sí. ¿Creéis que los temas que soléis hablar son controversiales o crees que no? Como te digo, son temas de sentido común y que la gente, cualquiera que no viva en una mansión lleno de seguridad y que realmente pisa la calle, sabe que todo lo que decimos es cierto y que hay que actuar con urgencia. Aquí es una pregunta donde hay un poquito más de chicha y es, ¿qué defiende Vox sobre los inmigrantes, sobre la inmigración en España? Nosotros sobre el tema de inmigración lo tenemos muy claro. Nosotros defendemos una inmigración legal, controlada, que se integre, que respete nuestra cultura y que al final se rija por las leyes migratorias del país, claro que sí. ¿Crees que la criminalidad que hay es por culpa de la inmigración o crees que no? ¿Va relacionado? Mira, yo lo que creo es que, claro que sí, está relacionada la inmigración ilegal y culturas que no son compatibles con la nuestra, con la delincuencia, porque al final, cuando tú importas culturas que, por ejemplo, ven a la mujer como algo inferior, que la mujer tiene que andar 3 pasos más atrás que el hombre, que a los homosexuales se les cuelga de una grúa o que al final practican acciones que nunca se habían visto en España, por ejemplo, el tema de la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos, son un tipo de delitos que nunca habían existido en España. Las violaciones en manada son un delito que nunca se había visto en España. Y eso es lo que pasa cuando importas culturas que no son compatibles con la nuestra. Y ya, no, esto es un discurso populista o que lo dice el de Vox. No, perdona. Es que en las cárceles juveniles el 75% de los jóvenes encarcelados son extranjeros. Y de ese 75%, el 50% son marroquíes. O sea, es un dato. Cada uno que lo interprete como quiera. Las cárceles de Cataluña, más del 50% de los reclusos son extranjeros. Y dices, bueno, 50-50, no. Pues que los inmigrantes representan un 16% del total de la población. Pero aún así, son más del 50% de los presos. Eso hay que decirlo y tiene que tener consecuencias. Nosotros consideramos que quien viene aquí tiene que respetar la ley, se tiene que integrar, y si no se quiere integrar y delinque y convierte el delito leve en su modo de vida, pues billete de vuelta, claro que sí. O sea, nosotros no queremos que venga aquí gente a hacer daño a la sociedad. Claro que no. Hace pocos días salió el tema de ahora mismo que está pasando en Vox, y es que por este mismo tema, por el tema de la inmigración ilegal, por las políticas en este aspecto, Vox rompió con PP. Y me gustaría saber, corrígeme si me equivoco, porque creo que fue por este tema, ¿qué ha pasado? En plan, ¿qué problema ha habido? Mira, es muy sencillo. Aquí Vox no ha roto nada. Eso para empezar. Lo que ha pasado es que nosotros estamos en unos gobiernos regionales en los que pues, hay un acuerdo donde nosotros teníamos firme nuestro compromiso con nuestros votantes, que al final nadie ha votado a Vox para que la invasión migratoria avance. Nadie nos ha votado por eso y nosotros teníamos unos acuerdos con el Partido Popular y pues de la noche a la mañana el señor Feijóo dio una orden a sus presidentes de estas regiones para aceptar pues a estos menas. Claro, eso al final va en contra del acuerdo que tenía con Vox. Aquel que ha roto es el Partido Popular con nosotros, porque cuando tú gobiernas con otra fuerza política tienes que respetar el acuerdo y aquello que se demanda. Entonces aquí Vox no ha roto nada. Ha sido el Partido Popular que ha decidido romper estos gobiernos por irresponsabilidad, por partidismo o por lo que ellos quieran. Y una cosa que me da mi curiosidad, que es más a nivel local, o sea, que te influye a ti, es de decir, vale, a nivel nacional, PP y Vox ya están rotos. Entonces, ¿a vosotros qué os dicen? ¿De que ya no podéis pactar? ¿Vais a la vuestra, al nivel local no afecta? ¿O cómo va entonces? Como te he dicho, los pactos que se han roto son en base a un acuerdo. Nosotros tenemos claro que si nosotros, llegado el momento a nivel local, pues se tuviera que hacer alguna acción conjunta o nos tuviéramos que juntar con algún partido, el que sea, nosotros haremos valer los votos de nuestros vecinos y de nuestros ciudadanos. Nosotros no vamos a regalar nuestros votos a nadie y si nosotros tenemos unas exigencias o unos acuerdos, pues no vamos a permitir que se pisotee pues, nuestras demandas.
Todo esto de la inmigración que estamos hablando, ¿crees que tiene algo de culpa con Barcelona? Porque ahora en Barcelona pues está subiendo muchos crímenes, ahora robo, el famoso cuchillazo. ¿Crees que esto es culpa de la inmigración o no? Barcelona es el claro ejemplo del sistema multicultural que ha fallado. Barrios que toda la vida han sido de clase obrera, de gente normal, de la noche a la mañana se encuentran que no pueden ir a según qué horas por la calle. Hay mujeres que ven que en el bar al que iba toda la vida, ahora ya no la dejan sentarse simplemente porque es mujer. Esto es algo muy duro, ¿eh? Hay barrios de Cataluña en el que las mujeres no se pueden sentar en los bares porque se han islamizado los barrios y a ellas, por el simple hecho de ser mujeres, las quieren fuera. ¿De ese machismo no se habla desde el Ministerio de Igualdad? ¿No se habla? Esas niñas que las obligan a tener matrimonios forzosos, ¿de esas no se habla? Está claro que Barcelona ha cambiado, que Cataluña ha cambiado, y es por el avance de este sistema migratorio descontrolado, porque la inmigración, siempre y cuando se pueda integrar, se pueda asumir, se pueda asimilar, pues es positiva, pero en el momento que desborda, cuando es por encima de nuestras posibilidades, pues destroza barrios enteros. Y quiero que entendamos una cosa, pues la economía, el empleo, son cosas que si caen se pueden volver a levantar, pero la demografía no. Una vez tú destrozas la identidad de una nación de esta manera, es muy complicado arreglarlo. Y es muy sencillo, es decir, el año pasado creció la población nacional en 18.000 personas. La población extranjera en 600.000. 18.000, 600.000. Y dentro de esas 18.000 no se cuentan las personas extranjeras nacionalizadas. Es decir, no es asimilable, no es controlada, está destrozando nuestros barrios. Y hablando más de la inmigración, las paguitas a los inmigrantes, ¿cómo lo ves? Bueno, ¿cómo lo veis vosotros como partido? Nosotros en Vox lo que tenemos claro es el principio de prioridad nacional. Nosotros entendemos que ningún padre le va a quitar de la boca a su hijo para dárselo al de fuera. Y justamente por el tema que te estoy diciendo, de la capacidad de asimilar la inmigración, ahí es donde vemos el problema. Que las paguitas es que siempre van a los de siempre. Un joven que quiere acceder a una vivienda, ¿qué recursos tiene? Un joven que quiere formar su proyecto de vida, tener una familia, porque al final yo creo que es bonito a muchos, yo diría que a todos nos gustaría tener una familia, pero por situaciones económicas o por situaciones generadas por culpa de políticos ineficientes, no podemos tener ese proyecto de vida. ¿Y por qué siempre van a los de siempre? Entonces, si me preguntas por las paguitas a quien... Bueno, no voy a hablar de paguitas porque no es un concepto que quiera comprar. Las ayudas tienen que ir a quien las necesita. Y las ayudas tienen que ir enfocadas al trabajo. Tú necesitas una ayuda puntual, pues claro, el Estado te ayuda, pero tú luego no coges, te relajas, tienes tu paguita mensual y te despreocupas. No, así no funciona. Las ayudas para quien lo necesita y con prioridad nacional. Con este tema que has dicho de que hay muchísima más población en crecimiento extranjera que nacional, te quería preguntar, porque lo consultamos con Podemos Opinión, el tema del reemplazo étnico, que es el principio básico en el cual, siguiendo esta lógica de si solo la población nacional crece 18.000 personas y la extranjera 600.000, llegará a un punto en el que hay más extranjeros que nacionales y entonces se hace un reemplazo étnico. Me gustaría saber tu opinión. Bueno, yo el concepto del reemplazo étnico no voy a entrar, pero sí que voy a entrar en el del reemplazo poblacional y en el del reemplazo cultural. Justamente acabamos de hablar de barrios de Barcelona, de barrios de Tarragona, vemos como Torreforta, como Campo Claro, como barrios de Reus han cambiado. Donde estaba la mercería Paqui, ahora hay un kebab. Donde había una cafetería, ahora hay un locutorio. Y donde estaba Ramón vendiendo jamón, ahora hay una carnicería halal. Eso es que han cambiado los barrios. Eso es que la inmigración está afectando de manera muy dura a la identidad de los barrios. Entonces, claro que sí, hay un reemplazo cultural y decían los políticos de siempre de que España necesitaba no sé cuántos millones
de inmigrantes para poder pagar las pensiones y para mantener, vete tú a saber qué. No, lo que necesita España es que nazcan niños españoles. Lo que necesita España son políticas demográficas. Lo que necesita España son políticos competentes, que es de lo que vamos bastantes casos, la verdad. Siguiendo con esta corriente, también te querría preguntar, que bueno, es un poco catastrofista esto, pero ¿crees que estamos en un punto de no retorno o se puede cambiar? A ver, dicen que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Al final está claro que estamos viviendo momentos muy complicados y creo que todo el mundo lo ve. Estamos viendo como Ceuta, Melilla, las Islas Canarias están sufriendo esta invasión, porque es una invasión migratoria y la que desde Vox realmente proponemos pues, la actuación del ejército, un bloqueo naval para defender a los españoles. Entonces, si me preguntas el tema del no retorno, yo creo que estamos a tiempo de frenar la invasión migratoria, claro que sí. Lo que hace falta es voluntad y voluntad política, porque al final, si el gobierno quisiera pues, poner fin a lo que están sufriendo nuestros compatriotas de Canarias, en Ceuta y Melilla, y que luego se traslada a la península y vemos en nuestros barrios, si hubiera esa voluntad política, tenemos claro que se podría solucionar. Nosotros sabemos cómo. A partir de ahí, solo hace falta actuar. ¿Qué opina Vox del colectivo LGBTI+? Del colectivo de las personas. De las dos. Mira, nosotros tenemos claro que no nos vamos a meter en la cama de nadie. A nosotros nos da igual con quién se acuesten y con quién hagan, siempre que sean mayores de edad, consentido Sí. y todo el tema. Claro. No, te parecerá gracioso, pero hace no mucho hay quien decía que si los niños consentían se podían mantener. Claro, eso es muy peligroso, y lo decía Irene Montero, que era ministra de España y que ahora es eurodiputada. O sea, que no es tan rara la aclaración. Nosotros consideramos que cada uno haga lo que quiera con esas normas y no vamos a entrar a hablar de eso. Nosotros tenemos claro que todos los españoles somos iguales ante la ley, así lo recoge la Constitución, todos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, y así lo recoge la Carta Magna, y fuera de eso, de colectivos regados de dinero público, sí que te puedo decir que son el colectivo LGTBI, un colectivo pues, que recibe subvenciones, un colectivo político que ni siquiera representa a todas las personas homosexuales y demás. Entonces nosotros defendemos a todas las personas por igual, sin favoritismos, y simplemente eso. He escuchado de que Vox, no sé si tenéis un punto, no sé, pero de que priorizáis en las adopciones una pareja de heterosexuales que una de homosexuales. Mira, esto viene del famoso programa del Hormiguero de Santiago Abascal, donde Pablo Motos le preguntó por esta medida y dio esta respuesta de que se prioriza. Nosotros tenemos claro que un niño necesita un padre y una madre, y es lo que defendemos, la familia tradicional. Otro punto importante de Vox es el tema de la vivienda, tanto a nivel local como nacional, tal y tal. Y, por ejemplo, hay temas que salieron muy controversiales, que creo que ahora mismo ya está un poco olvidado, pero como el tema de Desocupa, que fueron bastante sonados en su momento, y me gustaría saber cuál es tu opinión, qué es lo que defiende el partido a nivel de ocupación, vivienda para todos, etcétera, etcétera. Mira, justamente el ejemplo que pones de las empresas de desocupación son empresas que existen porque los políticos no están haciendo su trabajo. Es porque hay gente que se va un fin de semana a ver a un familiar o de vacaciones y vuelve y alguien se ha metido en su casa y él no puede entrar. Y las políticas actuales parece que benefician antes al que se ha metido que al propio propietario que se ve con una mano delante y una detrás en la calle. Pues en cuanto a vivienda, nosotros tenemos claro que al Ocupa hay que echarlo en 24 horas, en lo antes posible, patada en el culo, y el que tiene que entrar es el propietario. Eso por un lado. Y luego en cuanto a políticas de vivienda, en la legislatura pasada el gobierno socialista ya anunciaba pues, que iba a construir cientos de miles de viviendas sociales y que ya han pasado bastantes años y no hemos visto ninguna. Y nosotros lo sufrimos, los jóvenes, porque nuestros padres, con mucho esfuerzo, pues pudieron comprar una vivienda, pero nosotros vemos que entramos bueno, iba a mencionar alguna web de estas de buscar vivienda, pero entramos a internet a buscar una casa y ni en nuestros mejores sueños, con la situación actual de la juventud, podemos acceder a una vivienda. Claro, nosotros tenemos políticas muy concretas. Al final nosotros propusimos al Congreso eliminar
el IVA en la primera compra de vivienda, de la primera vivienda. Nosotros, ahora se ha roto el gobierno, pero en Castilla y León también conseguimos que se avalara a los jóvenes en la compra de la primera vivienda, y en la Comunidad Valenciana, pues lo que duró el gobierno, también se iniciaron la construcción de vivienda social. Porque al final nosotros defendemos que hay que construir para vivir y no construir por construir. La gente tiene que poder comprar una vivienda, los jóvenes pueden acceder, que formemos nuestro proyecto de vida y que los políticos no pongan trabas. Y además, también vemos un tema muy candente en Cataluña, que es el de los pisos turísticos, y que al final vemos como barrios están cambiando también, porque tú donde te tomabas el café por 1,50 € y te tomabas la tostada de pan con tomate, ahora tienes el brunch del turista que te cuesta 8 euros, ves que donde tú vives ya no hay ni lavanderías ni farmacias porque se adecua todo a las necesidades del extranjero, y al final no es ni turismofobia ni nada de eso. Es al final lo que hemos hablado antes de prioridad nacional, también es priorizar al local frente al turista. Nosotros consideramos que la vivienda es un bien esencial y que las personas deben poder acceder a una vivienda. Esto que estamos hablando del turismo, ahora mismo, no sé si fue en Barcelona, hay mucho turismo y se ha puesto pues de moda grupos de gente con pistolas de agua disparando a turistas de vete a tu país. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Porque sí que es verdad que no está bien de que en una zona costera alguien que vive ahí le salga un café a 7 euros por decir algo, pero claro, sí que es verdad que esa zona costera vive del turismo. Entonces, ¿qué solución pondrías para esto? Exactamente. Es bastante irónico porque además he visto esas imágenes y muchas veces son jóvenes y todos conocemos la situación. El primer empleo de un joven pues muchas veces puede ser o de camarero o trabajas cualquier lado en costas relacionado con el turismo. Es bastante contraproducente y tirarse piedras sobre su propio tejado el atacar al que de manera indirecta pues te da de comer. Nosotros tenemos un modelo y un proyecto de crecimiento económico, de fomento del empleo, de fomento del trabajo, de dar oportunidades laborales, de crecer económicamente, y obviamente nunca vamos a estar del lado de esos grupos de ultraizquierda que quieren criminalizar a aquellos que sostienen el tejido productivo de zonas costeras. Claro que no. Volviendo un poco al tema de la vivienda, has dicho que la vivienda tenía que ser un bien esencial. Y claro, pienso pues tanto en los ocupas como en los desahucios, que todas estas personas que necesitan una vivienda y al final el problema es la falta de vivienda y es como, entonces, ¿cómo se soluciona? En plan, creando más casas, dando estos bonos que has dicho tú sin IVA cuando tienes tu primer hogar, ¿cómo se soluciona? Está claro que es una situación compleja y complicada, pero en la que los políticos parece que solamente nos pongan trabas cuando queramos acceder a una vivienda. Obviamente el tema de los impuestos es un impedimento, el tema de la ocupación es un gran impedimento porque al final no tienes seguridad jurídica por tener una vivienda y luego echar al ocupa porque se te ha metido y te acaban echando a ti. Y bueno, ya te digo, el tema impositivo y el tema de los salarios. El tema de la falta de empleo. Los jóvenes, el 30% de los jóvenes no tienen empleo. La edad de emancipación cada día es más alta. De los rankings que lideramos en Europa, ya te digo que de la tasa de desempleo juvenil estamos arriba del todo. Entonces la vivienda es un tema que se tiene que abordar por múltiples frentes, de manera contundente y dando herramientas efectivas a quien quiera acceder a una vivienda. ¿Estas herramientas efectivas que me dices son las ayudas? ¿Te estás refiriendo? No, bueno, ya te digo, el tema impositivo, el tema indirectamente, el tema laboral también es importante porque si no tienes un empleo no vas a poder comprar una vivienda. El tema de proteger al propietario frente al ocupa, ya te digo, son varios frentes en los que hay que actuar de manera contundente y como digo, poner los problemas reales de los ciudadanos encima de la mesa. Y la vivienda es uno de ellos muy importante y que nosotros defendemos. Y esto de los ocupas que hemos mencionado, pues vosotros veis de que entra un ocupa, pues oye, el ocupa para afuera a la primera y ya está. Y pues tiene sentido porque dices, ostras, que es un propietario, vete a saber lo que le ha costado. Pero ¿qué opinas cuando es un propietario que tiene 10 viviendas y hay un ocupa que dices que lo necesito? ¿También opinas lo mismo de para afuera? Me da igual. Mira, lo que hay que entender es que el Estado tiene que ayudar a quien lo necesite. Y lo que estamos viendo es grupos políticos que se adueñan de edificios enteros y que crean incluso problemas de convivencia con los vecinos.
Obviamente, nadie va a estar en contra de ayudar a un padre de familia, a una madre de familia con sus niños y dejarlos en la calle. Porque en solidaridad, pues como dicen, a los españoles no nos gana nadie. Pero lo que no podemos permitir es que con el trabajo de la gente en comprar una vivienda venga alguien y diga, bueno, pues me meto, me pongo a vivir ahí de gratis. Muchas veces incluso tú tienes esa propiedad y pagas pues, o la hipoteca, la luz, el agua, el gas. Se te mete un ocupa que utiliza todos esos suministros que tú pagas y mientras el ocupa está dentro tú tienes que mantenerle. ¿Pero qué barbaridad es esa? ¿Qué país estamos creando? O sea, nosotros tenemos que defender al propietario en primer lugar porque es fruto de su trabajo. Hay que proteger a las personas vulnerables y hay que echar a los delincuentes y que les caiga todo el peso de la ley. ¿Crees que todas estas soluciones que me propones, bueno, que proponéis, podría ser universal de funcionar en otros lugares fuera de España? ¿O crees que es solo para España? A ver, yo conozco el contexto de España y considero que las políticas se tienen que adaptar a su realidad. Hay cosas comunes, claro que sí, sobre todo, por ejemplo, dentro de Europa, por tener sistemas similares, pero cada país tiene unas necesidades, cada país tiene unas características y, por tanto, cada país necesita una respuesta. Bueno, esto lo decíamos principalmente por la siguiente pregunta que venía, que era que en otros países también se adoptan como políticas extremas, se les llama, en países como El Salvador con Bukele o la Argentina con Milei, que es temas que, por ejemplo, mucho en Latinoamérica sale el relato de esto se tendría que hacer en todo el mundo, en España, en otros países de Latinoamérica. Y es un poco preguntar tu opinión y la del partido sí tiene uno al respecto de estas medidas, cómo están bien aplicadas. Mira, justamente los dos ejemplos que me pones, tanto el de Argentina con una hiperinflación exagerada y El Salvador con un problema de inseguridad, desconozco ahora la cifra real, pero de una gran cantidad de asesinatos diarios, pues situaciones extremas pues muchas veces requieren de medidas extremas. Nosotros entendemos que, como os he dicho antes, cada país tiene sus características, sus necesidades y por tanto sus acciones. Nosotros tenemos claro que si en El Salvador se aplica políticas duras contra la delincuencia, pues eso nadie va a estar en contra de que el delincuente pague por lo que ha hecho. Y en el tema de Argentina, pues si tú tienes un estado hiperinflado, hiperregado, con una cantidad de ministerios para colocar a gente y quieres acabar con la inflación y con el gasto político, pues lo que tienes que hacer es, como Milei, pasar la motosierra y minimizar el Estado en esos casos porque al final se convierten en agencias de colocación de personas. Y justamente Hispanoamérica conoce muy bien de los males de la izquierda y lo sufren en sus carnes. O sea, muchos vienen aquí, venezolanos, y nos explican pues lo que sufren ahí y dicen, claro, yo es que veo lo que está pasando en España y tengo miedo. Veo que están yendo por el mismo camino que iba mi país. Eso también da mucho que pensar. Es gracioso porque has dicho lo de venezolano y tuvimos un podcast con un venezolano. El 8, creo. El 8, J, y hablaba de esto mismo, que decía de que España va por el mismo camino, por ejemplo, que Venezuela, de que dice que ve cómo está yendo España y le daba miedo a decir, es que veo venir lo que va a pasar. Te vino él a hablar justo, ¿sabes? Sí, justamente. Pasando de tema, nos vamos a poner un tema un poco más técnico, que es un poco difícil de explicar y que no la gente lo tiene que conocer per se, que es el realpolitik o política real. Y me gustaría que explicaros un poco al público qué es este concepto. A mí, ¿Qué por se ejemplo, basa? yo no lo sé. A ver, la política real, al final, como os he dicho, yo soy concejal en el Ayuntamiento de Salou, no hay política más real que salir a la calle, ver a tus vecinos, ir al comercio local y tradicional, ver sus necesidades, poder defenderlas y luchar y hacer propuestas por mejorar la vida de las personas. Eso es política real. La política real no se hace desde un despacho alejado de la ciudadanía, sino que la política real se hace en la calle, escuchando a la gente y defendiendo a las personas. Lo hablamos mucho, que al final también es un tema muy que se divide mucho por intereses, tal, y los partidos se venden como blancos y negros, y al final es un poco como lo que hemos visto de la ruptura de PP a Vox, que al final es un poco más gris, es un poco más fijado por intereses, por ahora ya no me conviene, y también no sé si esto ha afectado para bien o para mal a Vox.
En cuanto al tema este que expones, que si hay intereses blanco-grises, bueno, lo que hay que tener claro es que la política habitual y los políticos de siempre nos tienen acostumbrados a eso, a mirar por sus habichuelas, a mirar por sus intereses personales y ahora pues vemos a una formación, que en este caso es Vox, que había gente pues en cargos de importancia con muy buenos sueldos, que había mucha gente pues como cargos de confianza, como asesores, pues trabajando y dedicando pues su tiempo al partido y dedicándose a ello, y que nosotros pues por un tema de que el Partido Popular ha traicionado los pactos, hemos elegido entre los barcos y el honor, hemos elegido siempre el honor. Entre quedarnos ahí sentados cobrando para que continúe pues un tema que es una línea roja para nosotros, que es la inmigración, mientras nuestros barrios se están degradando, nosotros seguir cobrando, no, perdona, nosotros no vamos a ser cómplices de esa patraña, nosotros no vamos a permitir que se engañen a nuestros votantes, y repito, entre los sillones y el honor, nosotros hemos elegido el honor, y no es a lo que nos tienen acostumbrados realmente los políticos en España. El siguiente tema también es algo que no hablamos mucho con Podemos y que me hubiese gustado hablar mucho y que quiero aprovechar ya que estás aquí para hablarlo contigo, que es el tema de las fake news, porque también los medios de comunicación se pueden mover por intereses. Y me gustaría saber cómo ha afectado a Vox el tema de las fake news, si en España es muy presente, es un tema muy común. Mira, cada día hay más personas y vosotros como jóvenes seguro que incluso lo podríais compartir, de que nuestra generación ya no consumimos los medios de comunicación tradicionales. Yo creo que llevo sin encender la televisión, la Sexta, la 4, la 1, años. Desde que veía Bob Esponja, pues ahora he pasado a lo demás. No, pero fuera de cachondeo, la prensa está perdiendo pues lo que era su objetivo, que era el informar. Ahora ya vemos que la prensa lo que responde es a ideario político, a una línea editorial muy marcada, y que se venden al mejor postor. Pero esto no es nada nuevo, lo vemos, como he dicho, hoy en el Congreso Sánchez ha anunciado que 100 millones de euros más para sus medios, pero también vemos como en la Comunidad de Madrid Ayuso tiene a cientos de medios regados con dinero que al final no van a ir en contra de quien les riega con dinero. Es que hay gente cobrando muy buenos sueldos a cambio de lanzar esos mensajes que no tienen por qué regirse la realidad. Y en cuanto me preguntas a cómo afecta a Vox, nosotros estamos en el punto de mira. Nosotros denunciamos cosas que todos los demás no denuncian. Decimos verdades incómodas y es normal, o no debería serlo realmente, que aquellos que se sientan atacados se pongan en alerta y envían a todos sus esbirros, a sus medios de comunicación, a lanzar mentiras sobre nosotros. Últimamente también hemos visto que decían que Vox había subido el sueldo, los dirigentes, un 25%, cuando los sueldos del partido llevan congelados desde hace años. Eso es una fake news. Claro que es una fake news y eso afecta. Y ese es el objetivo que tienen. Manipular la opinión pública para conseguir sus objetivos. Porque si realmente se nos dejara, y cuando se nos ha dejado, luego lo han intentado impedir, cuando ven lo que denunciamos, cuando la gente escucha lo que decimos, dice, pues si yo pienso lo mismo. Pues que si yo eso lo estoy viendo en mi barrio. Cuando se nos dio la oportunidad de ir al Hormiguero a escucharnos sin censura, fue uno de los programas más vistos de la historia del Hormiguero. ¿Por qué? Porque fue una de las primeras oportunidades o de las mayores oportunidades de escuchar lo que dice Vox directamente de Vox. Lo que estamos viendo es que solo escuchamos lo que otros dicen sobre Vox, manipulando nuestro discurso, tirando mentiras y creando pues ese sesgo contra nosotros, y eso claramente que afecta a su objetivo, pero a nosotros no nos va a frenar porque al final, como os digo, la gente cada día se cree menos a lo país, a los palmeros de uno y los palmeros de otro. La gente lo que quiere es leer y escuchar lo que decimos de primera mano, y al final con la era digital pues van a las fuentes fidedignas y directas, que son las de los partidos políticos. Yo ya os digo, me interesé por la política leyendo los idearios, yendo a la fuente me gustó y por tanto me acerqué, pero si me hubiera quedado en que lo que yo hoy defiendo y que es lo que yo firmemente creo, pues que si son de ultraderecha, que si son nazis, que si van en contra de las mujeres, si te quedas en eso, te quedas con una imagen errónea, irreal y sesgada. Y ya que estoy, por comentar una anécdota, ya os digo, yo entré muy jovencito. Y también algo que hemos sufrido en Cataluña es el tema del adoctrinamiento en las aulas, del peligro
o pues que hay y que provoca que parece que en lugar de muchas veces profesores lo que hayan son activistas políticos, que recuerdo una profesora que si me está viendo le mando un saludo, una profesora que llegó un día, después de que Vox sacara los famosos 52 diputados, a decir, no, es que ahora la tercera fuerza política del país a mí me quiere en la cocina y a todas vosotras, a las chicas, refiriéndose a las chicas, os quiere tapadas y que no trabajéis y que estéis en la cocina. Yo, disculpa, ¿esa que es una opinión contaminada por esas fake news que hablamos o directamente de Vox? Pues claramente es una información falsa que los medios quieren lanzar para atacar nuestro mensaje. También un poco como pregunta rápida, ¿esto con qué interés está por los medios? Por simplemente los que dominan, ¿no? El bipartidismo, ya sea para un lado o para otro, el Ayuso que has dicho en Madrid, la Ayuso, Por poner un el PP, ejemplo. el PSOE a nivel nacional. Claro que sí, pero es que también lo hemos visto con otros partidos que al final lo vemos en Cataluña, que los partidos separatistas tienen sus medios afines, que ya os digo que si hablan de nosotros no va a ser por decir nada ni bueno ni verdadero, y que claro que sí, están regados con mucho dinero y muchas veces en los consejos de esos medios de comunicación hay amiguitos de y enchufados de. Pues ahora lo has dicho como muy en retrospectiva de cómo le ha afectado a Vox. Me gustaría también que hicieras esta retrospectiva con otros partidos, porque por ejemplo fue el caso de Ciudadanos, que ya sí existió en las últimas europeas, pero ya prácticamente a nivel nacional no existe y no tiene representación parlamentaria. O con Podemos de decir, ¿crees que con ellos también pasó? ¿Crees que también los tuvieron en el punto de mira y por eso acabaron cayendo? ¿O? Mira, dentro de valorar el por qué crecen o caen según qué partidos, un partido deja de tener fuerza cuando la gente ya no confía en él. Cuando la gente ya no lo vota por motivos X, por motivos sí, y muchas veces es por la traición a sus principios. Dicho esto, está claro que al bipartidismo no le beneficia que vengamos gente con discursos nuevos, con discursos que no sean los suyos. Que le haya afectado a Ciudadanos o a Podemos, pues ya tuvisteis la oportunidad de preguntarle a Podemos y si tenéis suerte y buscáis un poco entre las piedras, seguro que encontráis a alguien de Ciudadanos todavía para que os lo explique. Yo como Vox os lo digo de manera muy sincera y claro que afecta, pero no va a frenar el proyecto al que nosotros estamos llamados, que al final es incluso mayor que las propias siglas, sino que ese proyecto es España. Bueno, esta pregunta es un poco más resumen de todo, pero quiero decir, ¿crees que en España se practica una buena política a pesar de todo o realmente no? Es que estamos acostumbrados a que la política sea lo que estamos viendo. De que la mujer del presidente, que si sus amiguitos enchufados, que si ella en el tema de la universidad, de que los casos de corrupción, de que ahora los indultan, de que primero te decía que amnistía no, pero luego como necesito tus votos te la doy. Estamos viendo que la política ya no sirve para lo que imagino que fue creada, que es para ayudar y mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces, si me preguntas si hay una buena política en España, yo creo que la única buena política que hay en España y la voz de la cordura y del sentido común es la que desde Vox llevamos a todas las instituciones y que por eso nos persiguen, porque al final cuando tú defiendes, pues ya te digo, la seguridad, la libertad y que dejen de proliferar estos enchufismos, pues van a ir a por ti. Pero nosotros es un precio que estamos dispuestos a pagar. A largo plazo, entonces, todos estos intentos de corrupción, de fake news, de enchufismo, en un país, ¿a qué pueden llegar a largo plazo? Antes hemos hablado de un ejemplo muy claro, que es el de Argentina. Estamos viendo cómo en España se han creado ministerios, por ejemplo, como el Ministerio de Igualdad, que recibe millones y cientos de millones y millones y millones de euros para lo que en principio es erradicar la violencia pues contra la mujer, y lo que vemos es todo lo contrario, que millones y millones después, de euros, quiero decir, esos casos no han disminuido, sino que incluso han aumentado. ¿A dónde ha ido ese dinero? ¿A mejorar la vida de los ciudadanos o a enchufismos? En Argentina, todos los ministerios que habían y que ahora se han eliminado, ¿en qué lo han notado los ciudadanos? Pues en que su bolsillo
ya no les están quitando dinero para destinarlo a esas chorradas ideológicas. Donde mejor está el dinero de los ciudadanos es en su bolsillo. Y el Estado lo que tiene que hacer es gestionarlo eficientemente y en pro pues, del contribuyente, claro que sí. Bueno, llegados a este punto, viene una parte bastante divertida, que es un poquito el salseo. Y es que hemos dicho al principio de este podcast de que entrevistamos a Podemos. Correcto. Y Podemos te ha dejado un mensajito para que lo respondas. Así que aquí viene el mensajito. Haría la pregunta esta que he hecho antes. Pregunta a la señora de Vox. ¿Por qué usted quiere traer a todos los violadores, delincuentes y maleantes que hayan nacido en España y que ahora residan en un territorio fuera de nuestro país? Gracias. Todo esto viene porque decía de que se promovía en Vox lo de alguien hacía un delito, pues para afuera. Entonces los de fuera se hacen un delito para adentro, ¿no? De los españoles, claro. Exacto. Vale, la respuesta es muy sencilla. Nosotros tenemos claro que los países tienen todo el derecho a aplicar sus políticas migratorias y penitenciarias que consideren y respetar las decisiones de terceros países dentro de esas decisiones, ¿no? Como por ejemplo sucede con Marruecos, que cuando tú los quieres deportar pues ponen palos en las ruedas. Pero incluso esto va más allá, porque muchas veces te encuentras que viene aquí gente que tiran el pasaporte al mar, no sabes de dónde son, te dicen que son menores de edad, pero ves que tienen 40 años y esto no es broma, porque además ha pasado que se ha visto que de esos que se declaraban menas y menores para pues, acceder a según qué beneficios, el 90% eran mayores, bastante mayores de edad. Y nosotros lo que tenemos claro es que si hay un delincuente extranjero que no viene a aportar, tiene que coger billete de vuelta y irse a su país. ¿Y crees que es lo que preguntaba, se llamaba Tony, el chico? De entonces, si alguien delinque fuera de España, un español, ¿tendría que volver aquí? Eso, esa competencia la tienen los países. No sé qué país ha puesto de ejemplo, no sé, yo que sé. ¿Francia? Francia, no, Alemania, por ahí. Bueno, si Alemania decide pues deportar a sus delincuentes, pues España tendría que aceptarlo dentro de esa cooperación. Pero también es un tema curioso porque la Unión Europea tiene la libre circulación y todo el tema, entonces no es el mejor ejemplo que puede poner. Pero, Tony, esto es muy sencillo. Quiero decir, no me puedes hablar de delincuentes mientras tu formación ha liberado violadores. No me puedes hablar de delincuencia mientras lo que estáis es favoreciendo la inmigración ilegal. No me puedes hablar de delincuencia cuando todas vuestras políticas están enfocadas en beneficiar al delincuente y en perjudicar a los españoles. Así que lecciones ninguna. Esto se lo pasaremos, supongo, a Podemos, porque claro... Bueno, lo verás, seguro. Sí, supongo que sí, porque claro, ellos ya parten de... Pues ya no hay un segundo podcast con ellos, se lo haremos saber y pues nada. Hasta aquí ha llegado el podcast de hoy, todas las sección de preguntas. ¿Te has quedado con algo que quieras decir? Sobre inmigración te he visto muy animado, no sé si quieres decir algo más, un punto, algo. No, bueno, justamente ahora lo que estaba pensando en la pregunta de Tony, también hay que, así como ejemplo, la política penitenciaria que ha tenido Marruecos. Que de eso nadie habla, que hemos hablado de El Salvador, pero Marruecos ha disminuido sus delincuentes, o sea, su población reclusa un 20%, mientras en España ha aumentado un 6%. Es decir, que Marruecos lo que está haciendo es coger a sus delincuentes y enviárnoslos a nosotros. O sea, eso también es muy delicado. Están vaciando sus cárceles y están llenando las nuestras. Y en España, si deportáramos a los inmigrantes que delinquen y tal, cerraríamos cárceles enteras. Cárceles enteras. Vale, ahora sí que sí. Ya no hay nada más en el tintero. Toca el apartado final de Mente Lúcida, que son las palabras finales. En este caso puedes promocionarte a ti mismo o a tu partido, que bueno, todas las redes sociales estarán en la descripción. Un valor, un mensaje al público directamente, etcétera, etcétera, lo que quieras. Como último mensaje, lo que quiero pedir a todo el mundo que nos está viendo y también a vosotros, tú decías que no seguías mucho la política, es que os intereséis por la política, que en la política se decide mucho, que de los jóvenes se habla mucho sobre nosotros y tenemos mucho que decir en política. Entonces os animo a conocer, a implicaros en política y a ser exigentes con los políticos. O sea, hay gente que promete, hay que exigirle que cumpla. Y al que no ha cumplido, hay que exigirle responsabilidades. Entonces mi mensaje es ese, que os intereséis por la política y que sigáis a Mente Lúcida. Pues dicho esto, muchas gracias, ha estado bastante interesante. Así que... Otra perspectiva política. Poco más, lo que ha dicho en la descripción estará, no sé si quieres dejar tu red social como persona, no sé, lo que tú quieras dejar está en la descripción, ¿vale? Lo pasaremos. Lo que tú quieras. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer. Encantado. Y hasta más ver. Arriba.